Bienvenidos seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Segunda de Tesalonicenses 3 del 7 al 12 en la versión PDT dice: Ustedes bien saben que deben seguir nuestro ejemplo, que no fuimos perezosos cuando estuvimos con ustedes. Siempre pagamos la comida que nos dieron. Trabajamos mucho día y noche para no ser carga para nadie. Aunque teníamos el derecho de pedirles ayuda, siempre trabajamos para servirles de ejemplo. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta orden: el que no trabaje, que no coma. Hemos escuchado que algunos de ustedes no quieren trabajar y no se ocupan en nada. No se preocupan por trabajar, sino por estar pendientes de los demás. A esos les ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que dejen de molestar a los demás y que se dediquen a trabajar para conseguir su comida y sustento. El día de hoy hablaremos sobre economía. Para entender la economía, primero debemos de saber qué es. Es la administración eficaz y razonable de los bienes. O sea que para tener economía primero deben de haber bienes. Y muchas veces pensamos que los bienes son las propiedades, los carros. Los bienes también se representan a través del dinero. Y hoy en día la manera menos complicada de hacer dinero es por medio del trabajo. Porque hay maneras fáciles de hacerlo, pero no todas son legales. Y como estamos hablando entre cristianos, supongo que nosotros hacemos el dinero trabajando como fruto de nuestro esfuerzo. Tú no puedes decir que tienes una economía sana si no te gusta trabajar, porque desde ahí arrancaste mal. No estás haciendo una administración eficaz de tus recursos, porque te lamentas más de lo que produces. Es que a mí no me gusta trabajar. Ay, es que mucho esfuerzo. Es que esto. Es que lo otro. Entonces, tu economía es una economía endeble y que tarde o temprano va a terminar mal. En cambio, si eres de esas personas que en serio se dedica a producir y que constantemente se está preparando para producir aún más, tu economía va a ir a más. Uno de los fenómenos que las últimas décadas se ha dado entre los cristianos es que parece que servirle al Señor está peleado con el trabajo, y no es así. Porque el que está escribiendo esto, y por eso escogí este pasaje, es Pablo. Y Pablo está diciendo que aun cuando él pudo pedirles toda la ayuda necesaria, no lo hizo, sino que trabajó mucho de noche y de día para no ser carga de nadie y ponerles el ejemplo. Porque estaba llegando con ellos y había recibido las noticias de que había gente que no trabajaba y que como no trabajaba se dedicaba a criticar a los demás. ¿Te parece conocido eso hoy en día? Una de las frases que yo te he dicho a lo largo de estas 5 temporadas en las dosis es que en mente ocupada no entra malos pensamientos o el chisme o la crítica, porque estás tan ocupado que no le das tiempo a todos esos rumores, sino que tú te dedicas a producir, a tener una buena economía. ¿Te das cuenta del principio que establece Pablo ahí? El que no trabaja, que no coma. Sencillo. Pero hoy hay gente que no trabaja y quiere comer bien. Hoy hay gente que no se esfuerza y quiere ir a los restaurantes de moda. ¿Te das cuenta? Estamos totalmente equivocados económicamente hablando. Y nos amparamos en Dios proveerá. Sí, es que Dios provee el tiempo en esta tierra para que nosotros hagamos buen uso de ese tiempo y podamos producir. Si tú lees la Biblia, te darás cuenta que el Señor maldijo una higuera porque no dio fruto. ¿Quién le dio vida a esa higuera? El Señor. Pero al momento de no dar fruto era totalmente inútil y por eso la higuera se secó. No lo vemos de esa manera porque nos sentimos señalados cuando a nosotros no nos gusta trabajar. Deja de estar en tu casa como un perezoso y comienza a trabajar. Si tú dices que no hay trabajo porque en las oficinas pagan mal, pues pon un negocio, sal a vender algo, pero produce. Hoy hay jóvenes de 25, de 30 años que todavía los papás los siguen manteniendo, porque piensan que es obligación de los papás mantenerlos. Ya tienes una carrera, ya tienes los estudios suficientes, vives todo el tiempo viendo televisión, metidos en el gimnasio, yendo a reuniones con los amigos. ¿Y dónde produces? ¿Te das cuenta por qué la economía es tan endeble? Tu papá no tiene por qué pagarte los caprichos. Tu papá te tiene que dar para el alimento si lo quieres ver de esa manera. Él tiene que cubrir todas tus necesidades cuando eres menor de edad. Pero cuando tú ya eres mayor de edad y tienes una carrera, no puede ser que tú estés tan feliz descansando mientras que tus papás están trabajando. Eso es una equivocación total. Y peor aún, si dices que no puedes trabajar porque tienes que servir en la iglesia. Eso es hipocresía, para que te quede claro. Eso no es economía, eso es hipocresía. Mira lo que dice 1 Timoteo 5, 7 al 8. Diles a todos que hagan esto para que nadie los culpe de descuidar a su familia. Si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios.
¿Te das cuenta? Si tú no tienes la suficiente responsabilidad para tener una economía estable, no tienes la suficiente disciplina para salir a trabajar y ganarte el sustento, entonces eres peor que alguien que no cree en Dios, porque no provees para los tuyos, en especial para los de tu familia. La economía no nace para ser sociable. La economía nace desde el punto de vista de poder tener bienes para la familia. Y eso se nos ha olvidado. Hoy el joven comienza a trabajar y piensa que ese dinero es para que se lo gaste. Y eso no es economía. El joven debe de empezar a trabajar para ayudar en el sustento de su familia. ¿Para qué? Para que tengan bienes, para el manejo y la buena administración eficaz y razonable de los bienes. ¿Te das cuenta? Por eso es que primero teníamos que definir qué es economía. ¿Cómo es eso que los papás no quieren pagar la mantención de sus hijos? Porque de primero está inscribirse al campeonato, comprarse un par de tenis. ¿Te das cuenta? Eso no es una administración eficaz y razonable de los bienes. En esa familia no hay economía. Están a punto de ir a la quiebra porque no han entendido el concepto de economía. Y por eso es que Pablo hace ese llamado y dice que uno debe de proveerles particularmente a los de su propio hogar. Y si no lo hacemos, estamos negando nuestra fe y somos peores que los que no creen en Dios. Tú quieres riqueza, tú quieres prosperidad, no basta con orar, tienes que ponerte a trabajar. Proverbios 14:23 en la versión PDT dice, si trabajas duro, sacarás provecho, pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. ¿Qué es la oración? Hablar con el Señor. Si solo te vas a ir a la oración y no trabajas, te vas a ir a la miseria. Es un principio bíblico y el Señor no se contradice. Los pastores se pueden contradecir, pero la palabra del Señor no se va a contradecir con Dios. Y aquí lo dice claramente. No se trata solo de hablar. Ahí está el montón de gente declarando y van a terminar en miseria. ¿Por qué? Porque no trabaja duro, porque no entiende el principio de la economía. Entonces, ¿qué debemos de hacer como cristianos? Esforzarnos, ser buenos administradores de los bienes que vamos produciendo. Y al ser buenos administradores de esos bienes, entonces vamos a ver cómo nuestra economía va a ir creciendo. Eso no es de la noche a la mañana. Ese es un constante progreso que nos comienza a llevar a producir más, a ser diferentes. Por eso es que a veces tú ves a algunos cristianos que les está yendo muy bien, pero mira cómo administran sus recursos, mira si en su casa falta algo, mira si a su familia le ha proveído lo suficiente, observa si son personas que buscan de Dios, pero no usan de excusa esa búsqueda para no trabajar, sino que se levantan de madrugada, se levantan temprano a producir. Y mírate tú, posiblemente tú estás sin hacer absolutamente nada. Pero como tienes fe, entre comillas, vives orándole al Señor y diciéndole, Padre, bendíceme. Te vas a quedar sin nada porque solo las palabras no sirven. El trabajo duro, dice Proverbio. Ese es el principio de la economía. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque hablas claro a nuestra vida. Tal vez hemos malinterpretado el tema económico y lo hemos querido espiritualizar de una manera fuera de contexto. En tu palabra dice que debemos de esforzarnos, que debemos de trabajar y que eso nos va a hacer productivos. Permítenos ser buenos administradores de nuestros recursos para tener una economía estable. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.